Bienvenidos, bienvenidas. Hoy nos acompaña Lorena Alandeo, que es la Coordinadora General de Evaluación de la Unidad de Evaluación. Lorena, muchas gracias por sumarte a esta charla. Realmente te pedimos que converses con nosotros por un tema que nos está ocupando, que es el tema del aprendizaje y los indicadores en el aprendizaje. Como sabés, los equipos de conducción están trabajando junto a sus equipos docentes en el plan de mejora institucional. Tuvieron una jornada de mejora la semana pasada y ahí están trabajando a partir de acuerdos y consensos cómo abordar el proyecto escuela institucional para poder contemplar la diversidad de aprendizajes que tuvimos en el ciclo lectivo 2020. Por lo tanto, este año es un año muy particular donde está acentuada la diversidad de estos aprendizajes y me gustaría que con tu experiencia nos puedas compartir qué información que genera la unidad de evaluación le permite a los equipos de conducción profundizar la mirada sobre los aprendizajes de los estudiantes. Gracias, Nora, por la invitación. Sí, una de las principales evaluaciones que realizamos, indicadores que generamos, son las evaluaciones de aprendizaje FEPA y TESBA, que se toman en séptimo grado y tercer año. Yo diría que son evaluaciones más que nada para complementar, ¿no? Es una información a tener en cuenta, la profundidad del aprendizaje lo ven las escuelas en sus propias aulas, pero es importante cuando están armando los proyectos escuela y están viendo un poco qué es lo que está sucediendo y qué es lo que van a suceder y qué metas se van a proponer para mejorar, no perder de vista que tienen información disponible desde el 2017, de hecho pueden rastrear cada año en lo que la escuela ha participado, y además te permite ver, ir monitoreando algunas de las metas, ¿no? De las metas importantes en dos áreas troncales, que es prácticas de lenguaje y matemática para el caso de primaria, y lengua y literatura y matemática para el caso de secundaria, ¿no? Si bien el año pasado no se llevaron a cabo las pruebas, digamos, por obvias razones, por el contexto, y esperamos este año retomarlas hacia fines de agosto y septiembre, pueden consultar los directivos entrando directamente a la aplicación Boletín Tu Escuela con su correo BUE y su clave, ¿no? Y lo que les permite es ir viendo cómo les fue, pueden ir contrastando, y obviamente un tema que es bien importante, y por eso digo que la FEP y TESBA complementa, es que los resultados de las pruebas tienen que dialogar necesariamente con la información que ya los equipos escolares vienen construyendo cotidianamente, y más después de un año en donde ha sido, digamos, bastante desafiante para todos, ¿no? Las pruebas no dejan de ser una foto en un momento dado, y por eso hay que complementarlas con una mirada mucho más profunda, ¿no? De los propios registros, de las propias escuelas, las evidencias, las valoraciones que hicieron sobre el aprendizaje, obviamente sin perder de vista la posibilidad de haber continuado con los aprendizajes de los chicos, ¿no? Algo como muy práctico de hacer cuando uno está viendo estos resultados es primero preguntarse si efectivamente aquellos resultados, ¿no? De lengua y matemática ¿no? También se evidencian en el aula, si me fue bien, si mejoré o si por ahí estoy teniendo dificultades, algo que también se ve en las aulas, ¿no? Y no quedarse solo con el puntaje, ¿no? El resultado numérico, los grupos de desempeño, sino indagar. Nosotros en la unidad hacemos informes de resultados que son cualitativos básicamente y que están hechos para que los miren los docentes, así que está bueno incentivar esa lectura, y además brindan orientaciones también sobre qué cosa de los resultados podría estar señalando algunas oportunidades en enseñanza, ¿no? Así que me parece que una primera información interesante a tomar en cuenta son los resultados, con la salvedad de que el año pasado no se tomaron y que son una foto, ¿no? Y que siempre hay que complementarla. Es interesante lo que señalás, Lorena, porque esta foto también nos permite leer el proceso, ¿no? Vamos tomando como diferentes fotos y de esa manera armamos el proceso de aprendizaje también de los estudiantes. Entonces, me parece fundamental esto que planteás de integrar los datos, integrar esta información
junto a el relevamiento y la lectura que hace el docente con otros instrumentos de los procesos de aprendizaje, integrarlos en la realidad del aula, de la institución, para poder, como vos bien señalás, ver ahí dónde tenemos los desafíos, dónde tenemos que hacer mayor foco en las intervenciones de enseñanza. Y en este punto me parece también importante poder compartir con los equipos de conducción qué recurso, además de estos informes, de las evaluaciones, qué otro recurso podemos tener desde la unidad de evaluación para atender esta diversidad de aprendizajes. Sí, es un punto importantísimo. De hecho, efectivamente, es un desafío para los equipos directivos después de este año poder plantear un diagnóstico más específico, ¿no? más concreto de qué pasó con cada chico y con cada grupo, ¿no? Para poder plasmar también estrategias mucho más concretas, más precisas, dar soporte a los docentes, ¿no? Pensando un poco en eso y en ese sentido, ya incluso antes, desde el 2016, venimos trabajando en unos recursos que son las progresiones de aprendizaje, que digamos, muchos de los docentes, de los directivos, las conocen, también en las dos áreas que nosotros trabajamos, en prácticas de lenguaje, en lengua y literatura, y en matemática, ¿no? Y las progresiones que orientan a los docentes en recorridos posibles de lo que son los aprendizajes en función a lo que se puede dar en el aula en términos de condiciones de aprendizaje y los marcos curriculares de la CABA, ¿no? Entonces, en ese sentido, van orientando qué es lo que van evidenciando los estudiantes y, por tanto, cómo uno puede intervenir desde las condiciones de enseñanza para que continúen avanzando, ¿no? Y el punto clave, creo, de las progresiones es que te permite, desde un trabajo bien específico del aula, identificar qué puntos de partida diversos tengo, ¿no? Puedo pensarlo en el grupo de chicos o puedo pensar en pequeños grupos de chicos o en grupos en particular. Hay tres componentes importantes bien concretos de esta herramienta, que es lo primero, es que presenta ya actividades diagnósticas, ¿no? Casi como o pequeñas evaluaciones, si queremos decirlo, para que los docentes ya puedan implementarla con los chicos, puedan desarrollar. De hecho, digamos, ahora que están realizando las escuelas, que se está planificando, puede ser una buena idea tomar alguna de estas actividades e implementarlas con la clase, ¿no? Luego, después de haber implementado estas actividades, de aplicadas, presenta un mapa de progresión, que básicamente lo que permite es, a partir de los resultados que se obtienen de las actividades y de cómo los estudiantes los resolvieron, identificar entonces en qué nivel de recorrido de aprendizaje se encuentran los estudiantes de manera individual o de manera grupal. Y el otro componente también importante es que también brinda orientaciones sobre el tipo de intervenciones didácticas que uno podría realizar para que los chicos continúen aprendiendo. Entonces, es una mirada interesante, es una mirada de ciclo, no es una mirada que presenta lo que tienen que aprender los chicos en cada grado, digamos, lo contempla con algo un poco más digamos, de extensión, porque se entiende, el aprendizaje va desarrollándose en el tiempo, pero lo que permite es decir, bueno, ¿dónde están los chicos? Y entonces, ¿qué hacer para que siga avanzando, ¿no? Entonces, la idea es que siga progresando, un poco también es esta idea. Y en este contexto puede utilizarse tranquilamente para relevar los aprendizajes de los estudiantes en estos primeros meses en los cuales se reencuentran en las aulas, ¿no? Y además, dado que están alineados a los marcos curriculares, se desprenden de los marcos curriculares, además guardan bastante coherencia con los contenidos priorizados por el Ministerio. Así que es una herramienta que a mí me parece que es muy útil en este momento, ¿no? Permite identificar además acciones como muy específicas para poder fortalecer la trayectoria de los chicos, que digamos tranquilamente son parte de lo que sería el proyecto escuela en términos no solamente de gestionar toda la institución, sino también gestionar la enseñanza y dirigirla hacia fortalecer aquellos aprendizajes que se ven, digamos, o que se han visto más debilitados o que requieren mucho más refuerzo, ¿no? Entonces me parece que esa puede ser una excelente herramienta. Sí, mira, quiero compartir contigo que los equipos de conducción es una herramienta que utilizan muy a menudo. Realmente les resulta un recurso muy pertinente y en este momento, como vos bien señalás, me parece que cobra relevancia. Y por otro lado, la ocupación de este año básicamente es fortalecer los aprendizajes de los estudiantes. Los proyectos escuela están orientados a la mejora de estos aprendizajes y el fortalecimiento, y me parece que realmente las progresiones pueden colaborar con los docentes para que puedan realizar sus planificaciones con datos más concretos. Y ya que es tan valioso este recurso, Lorena,
¿Qué otros recursos, además de las progresiones, nos puede facilitar la unidad de evaluación? Sí, justo un poco el año pasado, digamos, al ver impedido poder avanzar con FEP y TESBA por el contexto, lo que hicimos fue tratar de comenzar a desarrollar material que pudiese apoyar a los docentes, tanto en el diagnóstico de los aprendizajes como también en el seguimiento, ¿no? Y además viendo qué recursos de evaluación como parte inherente al proceso de enseñanza podían utilizarse incluso en la enseñanza remota, ¿no? Y quizás dando algunos alcances de algunos otros, como una variedad, como un abanico de distintos recursos de evaluación. Hicimos varios materiales, el primero de ellos es sobre la evaluación y el seguimiento en el contexto de ASPO, y lo que buscaba era poner a disposición algunos contenidos específicos, como por ejemplo cómo armar portfolios o rúbricas, ¿no? Cómo utilizar listas de cotejo, también para ir orientando el aprendizaje, ¿no? También mostrando las expectativas que se tienen respecto a los pasos a seguir digamos, en procedimientos, en algunos trabajos, utilizar mapas conceptuales, no solamente como herramientas de síntesis, sino como herramientas para explicitar lo que uno va aprendiendo y que hay una ida y vuelta en términos de retroalimentación del docente o incluso entre los chicos, cómo utilizar cuestionarios, reportes escritos, autoevaluaciones. Y este documento lo que trae es que toma digamos, de distintas áreas curriculares algunos ejemplos como para que los docentes puedan revisar, y hay algunos enlaces a recursos en línea que me parece que puede ser algo interesante, no necesariamente diagnóstico, pero sí para pensar y proyectar y planear cómo este año puede utilizarse algunos recursos mucho variados, ¿no? De distintas digamos, fuentes y distintas maneras de relevar aprendizajes que puedan ayudar a los docentes, incluso hacer seguimiento a estas metas que se van a proponer en el plan del proyecto escuela, ¿no? Que si ya se hay un diagnóstico respecto a qué mejorar en las áreas, este puede ser un buen insumo para ver, bueno, ¿y cómo hago ese seguimiento para saber si lo estoy logrando, ¿no? ¿Cómo puedo ir viendo, incluso compartiendo con los otros docentes para ir teniendo estos criterios comunes e ir avanzando, ¿no? En una meta más institucional. Algo que también puede ser interesante que desarrollamos son actividades que le llamamos actividades de revisión de aprendizajes. Básicamente se hicieron 12 modelos como pruebas, ¿no? Pequeñas pruebas para que los docentes la apliquen. De hecho tienen pautas de corrección para que los docentes lo corrijan, en prácticas de lenguaje, lengua y literatura y matemática, desde primer grado hasta quinto de secundaria. También están alineados a los contenidos priorizados, ¿no? Priorizados por el ministerio, perdón, con lo cual también puede ser una buena herramienta, otra vez, ahora que nos encontramos en el aula, y si yo quisiera tener como una mirada también más de conjunto de todos los chicos, con un instrumento ya con criterios pautados, cómo los chicos se van desempeñando, y también saber, bueno, entonces, ¿a dónde voy apuntando, ¿no? Entonces ya tienes las progresiones, tienes algunos modelos de evaluación que están hechos ya con pautas de corrección para que puedan ser aplicados, y finalmente tenemos otro tipo de materiales que ahí están para primaria y para secundaria, solamente pensados para lengua y matemática, que son sugerencias para el seguimiento de los aprendizajes, ¿no? Y ahí básicamente busca que los docentes tengan algunos recursos para ir creando ellos mismos sus propias como escalas de valoración, ¿no? Tienen cómo hacer las escalas, cómo hacer la retroalimentación, cómo avanzar en desarrollar indicadores de avance, por ejemplo, o rúbricas. Se retoma el tema del portafolio y la autoevaluación también como recursos de evaluación interesantes, y acá ya también más bien pensado en cómo hago seguimiento, ¿no? Cómo hago seguimiento a estos aspectos que ya detecté que requieren de mayor foco, ¿no? En la escuela. Entonces, me parece que hay un conjunto de recursos puestos a disposición, están alineados a lo que el Ministerio definió como contenidos priorizados, con lo cual hay una coherencia que se guarda y que creo que pueden ser útiles en la escuela, además de los múltiples recursos que los docentes han desarrollado el año pasado, ¿no? Que la verdad es impresionante el despliegue digamos, del trabajo realizado, con lo cual yo creo que algo que sí existe es una multiplicidad de fuentes de información y herramientas, instrumentos, que sí como indicadores hay que poder leerlos pensando siempre en tener algunos criterios comunes, ¿no? Que permitan resguardar la mirada no solamente del aula, sino también, especialmente para los equipos directivos, del conjunto de la escuela, ¿no? Y poder hacer este rastreo de, bueno, cómo van avanzando los chicos
en su trayectoria y en los distintos grados o años, ¿no? Como señalás, Lorena, realmente el año pasado los equipos de conducción y los equipos docentes han trabajado con mucha creatividad para poder darle continuidad pedagógica y poder establecer este vínculo pedagógico con los estudiantes. Pero me parece que nos estás ofreciendo una serie de recursos que nos permiten mirar el aprendizaje, sistematizar esta mirada, ¿no? Poder registrarla, sistematizarla, porque esto también me da lugar a anticiparme para tomar las decisiones de mi intervención en la enseñanza. Entonces creo que esto es muy valioso para los docentes, el poder registrar y sistematizar estas evidencias para construir información que les permita potenciar sus propuestas de enseñanza. Sí, Lorena, totalmente. sí, pero discúlpame. No, sí, pensando un poco eso, además, lo interesante es que les permite tener esta evidencia para ver digamos, si las intervenciones didácticas tuvieron efecto, o por ahí compartir entre distintos grupos de maestros, ¿no? Si están digamos, si por ahí la escuela define utilizar algunas de estas herramientas, ir contrastando, ¿no? Intercambiando, compartiendo entre los docentes, viendo qué les funcionó, qué no, por ahí alguno hizo algo diferente que resulta. Entonces me parece que este intercambio con una mirada común, como tú dices, que permite sistematizar, ayuda a avanzar y ayuda a mirar hacia atrás también, decir, a ver qué es lo que hice, funcionó, y no esperar hasta fin de año, un poco como siempre nos suele suceder, pues son procesos muy complejos, ver, uy, lo logramos o no, ¿no? Sino ir monitoreando de a poco, porque es parte del proceso, no es parte del proceso de enseñanza. Ir reflexionando sobre la propia práctica, solo que acá lo que damos es un instrumento que ya está construido, que, digamos, que lo tenemos validado, que viene, digamos, de trabajarse también en las aulas y con la experiencia también de los aprendizajes de los chicos. Y aquí estoy hablando básicamente de progresiones, ¿no? que se ancla en aquello que sabemos que está sucediendo en las aulas, con la diversidad que caracteriza a todas nuestras escuelas, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Lorena, por estos aportes. Tenemos pendiente con la unidad de evaluación una charla sobre rúbricas, que es un tema muy interesante y es un tema que me parece que también permite encuadrar con los estudiantes la mirada de sus aprendizajes, ¿no? Las rúbricas me parece que son muy interesantes también para los estudiantes como metacognición. Total. Como un proceso para mirarse ellos mismos. Así que en cualquier momento los convoco para que nos podamos profundizar esta temática que también es valiosa. Perfecto. Para las escuelas. Es un instrumento difícil de construir, advierto. No es sencillo. Es difícil. No es sencillo, pero podemos intentarlo. Sí, incluso hasta podemos hacer la práctica de construirlo con los estudiantes. A mí me parece muy valioso. Eso es muy valioso, muy valioso. Y no solo las rúbricas, en general, cuando uno utiliza, por ejemplo, la autoevaluación o el portafolio mismo, uno establece los criterios y los puede tener compartidos, ¿no? Es decir, bueno, ¿cuáles son los criterios que vamos a ir valorando y por qué? Y en ese acuerdo, además, uno tiene claridad respecto a qué es lo que va a ir aconteciendo, por más que el devenir del aula también es cambiante, ¿no? Pero sí, es un instrumento interesante. Y que nos pone, y nos pone en el sentido de la evaluación realmente como un proceso, como parte del proceso de enseñanza y aprendizaje, que me parece que eso también es lo que traen los recursos que la unidad de evaluación generan para el sistema, para poder trabajar con mayor profundidad estos aspectos. Bueno, Lorena, te agradecemos mucho y seguimos en contacto. Gracias. Gracias a ustedes por el tiempo. Chao, Nora, ya nos vemos en esta oportunidad. Nos vemos.